Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Julio Mar Gómez, de la Agencia de Medios Digitales del Pacífico de Baja California Sur. Hoy le expongo una denuncia ciudadana con aires de corrupción. Tal parece que la presión que hay en las playas en México increíblemente alcanzan un pico máximo en las zonas turísticas como Los Cabos, donde increíblemente se emiten claves catastrales sobre lechos de arroyos, como lo es San José del Cabo, donde fue escriturado el arroyo Playa Costa Azul, para quien construyó un muro en el lugar donde hay un plantón permanente de ciudadanos que lo han calificado como el muro de la vergüenza, el muro de la 4T, el muro de la corrupción, entre otros calificativos. Esto debido a que el presidente resulta increíble que la Conagua le colocó sellos de clausura a ese muro, pero es tanto el poder de esta empresa que lo pasaron por alto y terminaron sin alguna otra sanción administrativa. Es decir, las autoridades federales voltearon la mirada como en las pasadas administraciones neoliberales. Ahora bien, presidente, me dieron a conocer, mis queridos paisanos, que es el mismo modus operandi entre autoridades federales, estatales y municipales, con particulares extranjeros y nacionales. Y ocurre en el arroyo El Tule, en la ciudad de Cabo San Lucas, que fue enajenado a particulares de poderosa familia hotelera del Sánchez Navarro, y Conagua, quien también avaló que se emitieran claves catastrales para ser negociables y así evitar el acceso a los ciudadanos a playas donde cada vez son más cerradas, ¿no? ¿Qué hacer ante intereses empresariales millonarios, entre comillas, que no solamente desplazan y privatizan al pueblo de sus playas, sino que ahora toman en propiedad los cauces de arroyo? ¿Por qué es tan complicado para el gobierno federal poner orden sobre estos espacios en Los Cabos y en las zonas turísticas de todo México, en donde se replican los mismos casos como en Cancún? Aquí le hago entrega, señor presidente, de la evidencia que cómo está quedando y cómo quedó y cómo sigue Conagua permitiendo esto, por eso se le llama el muro así. Tengo más información también, igual que la última vez, con los contratos que nunca pude tener la reunión o el acercamiento con Comisión Federal sobre unos contratos leoninos ahí, que también dimos a conocer. Y por otra parte, tomando el tema de la Comisión Federal, así como hay el robo de cuello blanco, que estaba marcado con gráficas y todo el robo de energía, y el huachicol y lo poco que nos han dejado y que está trabajando con lo poco, y que aún así que se está trabajando con lo poco que dejaron, siguen robando, siguen haciendo estos contratos, siguen haciendo sus mañosos modos operandi de los actos anteriores de corrupción. ¿Cuántas personas, y eso tiene cuantificado, sobre todo en tiempos electorales, tienen terrenos en zonas de riesgo y alto riesgo y tienen colgados diablitos, causan incendios y demás? ¿Cuánto es lo que se le roba a la Comisión Federal por estas razones de los diablitos, por zonas, por el país? ¿Cuánto es lo que pierde, igual que el huachicol, que lo tenía cuantificado? Son 3 preguntas ya, presidente. Gracias. Sí, bueno, tu petición acerca de la invasión de las playas públicas, lo vemos. Nada más comentarte, en este caso y en todos, ya no hay influyentismo. No es que la familia X, Y, Y o Z, ¿sí? Sean los que dominan. No, ya eso ya se terminó. No hay influyentismo en el gobierno, no se admite. Lo que hay, y se tiene que ir resolviendo, y se ha ido avanzando, pero falta, es tener más agilidad para intervenir, porque también crearon una normatividad que es una telaraña y todo es tardado, procedimientos tardadísimos. Por eso no nos equivocamos cuando dijimos que nos habían dejado un elefante echado, reumático y mañoso, que había que poner de pie el elefante y entre todos empujarlo para que caminara.
porque así estaba el gobierno. Además, el gobierno no existía para atender las demandas, necesidades del pueblo. El gobierno era un facilitador para el saqueo. Eso era el gobierno. Entonces, por eso, si un ciudadano, un pequeño empresario, un comerciante quería hacer un trámite o quiere todavía hacer un trámite, no se tiene que preparar porque va a tardar muchísimo. Eso es lo que estamos ahora enfrentando, ese burocratismo. Además, como lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir, como es un proceso de tránsito, todavía hay mucha gente en el gobierno que tiene la mentalidad de la época del periodo neoliberal. Entonces vamos limpiando, se va avanzando, pero no hay influyentismo. Eso es lo importante. Es cosa nada más de aplicarle a ese burocratismo una buena dosis de terquedad, para decirlo más elegante, para hablar físico, como se decía antes, una buena dosis de perseverancia. Con eso, entonces nos vas a dejar los documentos y te van a atender. Y ahora también, antes de que se vayan, los directivos de la comisión te van a informar sobre cuántos están colgados con diablitos en las líneas eléctricas y no pagan la luz. Aquí quiero decir una cosa, de que todo tiene que ser parejo, porque antes también era de las falsedades, de la hipocresía neoliberal. Se decía, no pagan impuestos los de la economía informal, hay que cobrarles impuestos a los vendedores ambulantes, a los viene, y los de arriba, los grandes llamados contribuyentes, no pagaban, pero su discurso era que paguen los que están en economía informal, y así nos estuvieron engañando durante mucho tiempo. Lo mismo que aplicaban como medidas de austeridad, recorte de los trabajadores de base, de los de abajo, y contratación cada vez mayor de los llamados trabajadores de confianza, con sueldos elevadísimos, mientras despedían a los trabajadores de base en todas las empresas. Y lo mismo en esto de la luz, se roban la luz, se roban la luz, no pagan en las colonias populares. Hay que resolver ese problema. Pues sí, claro que hay que resolverlo y todos tenemos que actuar con legalidad, pero empecemos con los de arriba y limpiemos todo. Es como lo de el huachicol. ¿Cuál era la justificación para robar gasolina? Para picar un tubo
y poner una toma clandestina, pues aprovecha, incluso lo hacían convocando a comunidades enteras. Por eso la desgracia de Hidalgo. Habrían hasta zanjas. Claro que el que encabezaba esto llenaba pipas, pero también a la gente de la alberca de gasolina le correspondía una cubeta, 2 cubetas, un bidón de 20 litros. ¿Y qué decían? Es que se roban todo arriba, ¿por qué yo no? Si nos tienen olvidados, si no nos dan nada, si ellos son ladrones. Entonces, ya no. Es actuar con el ejemplo, no robar, no mentir, no traicionar al pueblo. Y si no roban arriba, pues nadie tiene por qué robar. Pero ¿dónde es donde robaban más? Arriba. Arriba. Muchísimo más. Esto que vimos, estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces, trafique. Y no perdían ni siquiera su respetabilidad, que ese es el peor de los males. ¿Qué nos enseñaron? Que el ladrón era el que se robaba una gallina, el que se robaba un pavo, un guajolote, una bolsa en el mercado. Y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad. Hasta se les ponía de ejemplo en algunos casos. Estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Bueno, se llegó a decir hace poco que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Imagínense la gran ofensa a nuestro pueblo. ¿Dónde es que hay honestidad? ¿Dónde quedó la honestidad? ¿Por qué no pudieron corromperlo todo? Y lo intentaron. Porque abajo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Nuestro pueblo es honesto y esa es la mayor riqueza de México, la honestidad de su pueblo. Entonces, nada de que todos en México somos corruptos. No, por eso no cuesta mucho trabajo, nada más estar aguantando un poco de insultos y el coraje de algunos. Eso es lo único. Pero la gente está de acuerdo, y hagan una encuesta, en que se destierre la corrupción del país. Por eso no han podido y no van a poder. Ya es tarde, ya mañana, no, lunes, nos vemos.